El penetrante olor a aceite de motor mezclado con polvo flotaba en el aire mientras Harper Collins, de 34 años, giraba la llave oxidada en la cerradura del garaje de su difunto tío. La puerta metálica crujió en protesta, levantándose lo justo para que ella pudiera agacharse. La luz se filtraba por una grieta en el techo de hojalata, cayendo sobre las viejas herramientas colgadas como una pieza de museo en la pared del fondo. Esta no era la vida que había planeado, pero era la vida que la había encontrado. Suspiró, apartándose un mechón oscuro de la frente, sus ojos grises escudriñando el caos. Todo estaba congelado en el tiempo, un carburador a medio ensamblar, facturas amarillentas en las esquinas, una vieja radio aún sintonizada en una emisora de rock clásico. No había vuelto a este pueblo en más de una década. Nueva York había sido su mundo, rápido, impersonal, ambicioso. Este taller en la Pensilvania rural, era todo lo contrario. Pero tras el fallecimiento de su tío y su nombramiento como coheredera del taller, la curiosidad y la culpa la habían atraído de vuelta. Un bocinazo la sobresaltó. Una camioneta Chevy roja entró en la entrada, con los frenos chirriando. La mujer que saltó llevaba una camiseta negra sin mangas y vaqueros manchados de grasa. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño despeinado y gafas de sol de espejo cubrían sus ojos. Parecía recién salida de una película de acción de los 90. Iris Harper, llamó la mujer, quitándose las gafas de sol. Lo soy, respondió Harper, cauteloso. Me llamo Avery Shaw, dijo, acercándose y ofreciéndole un firme apretón de manos. Trabajé aquí con tu tío. Me dejó media tienda, Harper parpadeó. ¿Disculpa? Avery sacó un documento legal arrugado de su bolsillo trasero. Está todo escrito en blanco y negro. Quería que gestionáramos este lugar juntos. Harper tomó el periódico y repasó el párrafo con los nombres de ambos. Un dolor de cabeza se apoderó de sus ojos. Tiene que ser un error. Vivo en Manhattan. No arreglo coches. Avery se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Bueno, ahora sí. El silencio se prolongó, denso como el calor del verano. Avery finalmente lo rompió. Mira, no me importa si estás aquí para largo o solo para vender tu parte, pero mientras estés en este garaje, no puedes tratarlo como un recuerdo no deseado. Harper se enfureció. No lo trato como tú. Este lugar significaba algo para tu tío. Significa algo para mí también. Lo mantuve en pie mientras él estaba enfermo, y no voy a dejar que se derrumbe porque apareciste con tus zapatos de ciudad y sin tener ni idea de cómo es una llave dinamométrica. Harper apretó la mandíbula. Quería contraatacar, pero la verdad era que Avery tenía razón. No sabía nada de este mundo. No estoy aquí para destruir nada, dijo Harper finalmente. Solo necesito tiempo para entender qué significa todo esto. Avery ladeó la cabeza. Bien, tienes tiempo, pero si vas a estar aquí, no te quedes parado. Toma un trapo y haz algo útil. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de cooperación incómoda. Avery le mostró a Harper los registros de inventario, los cronogramas de reparaciones y la pila de facturas sin pagar. El lugar estaba al borde del colapso, y el instinto empresarial de Harper se despertó como si fuera algo natural. Necesitamos reorganizar la forma en que se toman las citas, murmuró, mientras tomaba notas. Avery la miró. ¿Nosotros? Harper hizo una pausa y levantó la vista. Tienes razón. Quería que lo dirigiéramos juntos. Quizás le deba eso. Avery le sostuvo la mirada un instante más de lo necesario y luego se dio la vuelta. Bien, porque mañana llega un Mustang del 72 que necesita una reconstrucción completa del motor. Harper parpadeó. ¿Qué significa eso? Avery sonrió con suficiencia. Significa que aprenderás. Una mancha de grasa a la vez.
Guión bajo 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 guión. Noche, Harper estaba sentada en el escalón trasero del garaje, tomando un refresco frío. Sus manos aún olían ligeramente a aceite. El sol se ponía tras la línea de árboles, proyectando una luz anaranjada sobre el hormigón agrietado. Oyó el crujido de la grava tras ella. Avery estaba sentada a su lado, sosteniendo 2 refrescos más. Sobreviviste a tu primer día. Impresionante. Harper rió entre dientes. Creo que me rompí una uña y posiblemente el alma. Avery sonrió. No era la sonrisa arrogante de antes. Era más suave, casi curiosa. ¿Sabes?, dijo en voz más baja. Tu tío hablaba mucho de ti. Harper la miró. Estaba orgulloso de ti. Decía que eras perspicaz y decidida. Siempre tuvo la esperanza de que volvieras, aunque no lo creyeras. Las palabras impactaron a Harper más de lo esperado. Bajó la mirada, parpadeando. No lo sabía. Una larga pausa se extendió entre ellos, esta vez cómoda. No digo que esto sea fácil, añadió Avery. Pero quizás seas justo lo que este lugar necesita. Harper la miró, la luz del sol poniente calentaba el rostro de Avery, sus ojos verdes se iluminaban con algo más que la luz del fuego. Y por un instante, Harper se preguntó si tal vez, solo tal vez, esto era lo que ella también necesitaba. Guión bajo 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 guión. Cuando Harper llegó al taller a la mañana siguiente, el aire ya olía a metal y gasolina. La gran puerta del garaje estaba a medio abrir y Avery estaba debajo de un coche, con las botas asomando como en una escena de una vieja comedia. Una llave de tubo tintineaba rítmicamente contra los tornillos. Harper dudó un segundo, luego entró, recogiéndose el pelo oscuro en una coleta baja. Mañana. La voz de Avery resonó debajo del coche. Coge los guantes. El Mustang está aquí. Harper frunció el ceño. Espera, ¿de verdad me vas a dejar? ¿Quieres ser útil o no? Una oleada de resistencia surgió en el pecho de Harper. No estaba acostumbrada a recibir órdenes, al menos no así. Pero en lugar de reaccionar bruscamente, simplemente se puso los guantes y se agachó junto al coche, observando a Avery trabajar. Sus movimientos eran precisos, seguros. Había una especie de poesía en ellos, como si perteneciera a la máquina y ésta a ella. Sigo pensando que deberíamos considerar la reestructuración de las citas y actualizar el sistema de reservas, dijo Harper, tratando de ocultar su incomodidad. Avery salió de debajo del coche, con las mejillas manchadas de aceite. Y creo que deberías aprender a cambiar una correa antes de empezar a cambiarme la vida. Harper arqueó una ceja. Intento ayudar, lo sé. Avery se secó las manos con un trapo, pero esto no es Wall Street. No se puede usar una hoja de cálculo para calcular las bujías. Harper se cruzó de brazos. Te comportas como si estuviera indefensa. Actúas como si nunca te hubieras ensuciado las manos. La tensión entre ellos crepitaba como un cable de alta tensión. Harper se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. El garaje se sintió de repente demasiado cálido, demasiado ruidoso, demasiado cerca. El día se alargó con fricciones. Cada instrucción de Avery parecía un desafío. Cada intento de Harper por contribuir era descartado o redirigido. Durante el almuerzo, Harper se ofreció a repasar las finanzas, y Avery la ignoró con un gruñido. No fue hasta la tarde, cuando el motor del Mustang falló durante una prueba, que la dinámica cambió. Avery maldijo y volvió a abrir el capó. Maldita sea. Creí que lo tenía. Harper se inclinó. ¿Qué pasa? Las líneas de combustible están obstruidas. Quizás más. Aún no lo sé.
Entonces vamos a resolverlo juntos. Avery la miró, sorprendida, parpadeando. Harper se había arremangado, tenía las uñas desportilladas y una mancha de grasa en la camisa. Ya no era la forastera con tacones, sino una mujer que se esforzaba. Por primera vez, Avery no la apartó. Trabajaron en silencio un rato. Los únicos sonidos eran el ocasional tintineo de las herramientas y el zumbido del ventilador. Las manos de Harper temblaban ligeramente, pero se concentró, imitando los movimientos de Avery. No eres malo, dijo Avery después de un rato, casi a regañadientes. Harper sonrió levemente. No te sorprendas tanto. Avery se encogió de hombros. No eres la primera persona que llega pensando que esto es solo ruido y pocas nueces. La mayoría no dura ni medio día. ¿Por qué tú sí? Avery hizo una pausa, secándose el sudor de la frente. Porque tiene sentido. Las máquinas se rompen. Se arreglan. La gente no es tan fácil. Harper la miró, con una sensación de dulzura en el pecho. Hablas como si lo hubiera intentado todo. Avery no respondió de inmediato. Simplemente señaló el motor con la cabeza. Prueba el encendido. Harper giró la llave. El Mustang rugió al arrancar. Avery sonrió. Te lo dije. Tienes potencial. Tarde, cuando el garaje se quedó en silencio y el sol se puso tras las copas de los árboles, Harper se sentó en el capó de un coche, con las piernas colgando, bebiendo agua de una botella. Avery se unió a ella, apoyada en el guardabarros. Harper la miró. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? Solía, dijo Avery. Siempre, sobre todo cuando mi padre vivía. Era de los que pensaban que este trabajo no era trabajo de verdad para una chica. Lo entiendo. Harper dijo, mi papá nunca lo dijo en voz alta, pero tenía expectativas muy altas, punto. Y ahora estás aquí, murmuró Avery, con los ojos fijos en el cielo que oscurecía. Sí, dijo Harper, con la voz apenas un susurro. Ya estoy aquí. El silencio entre ellos se volvió denso, pero esta vez no era tenso. Era intenso. Cargado. Harper la miró. ¿Siempre tienes que ser la dura? Avery se giró para mirarla a los ojos. ¿Siempre tienes que ser tú la que se mantiene a la defensiva? Por un instante, ninguno se movió, y entonces Avery se inclinó un poco. El corazón de Harper dio un vuelco, pero antes de que nada pudiera pasar, un trueno lejano resonó en el aire. Ambos levantaron la vista. Se acerca una tormenta, dijo Avery, enderezándose. Sí, respondió Harper con voz suave. Lo sentí. Tormenta azotó con fuerza esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas de una pequeña habitación de invitados donde Harper ahora se alojaba, encima del garaje. Los truenos retumbaban en fuertes oleadas, resonando a través de las viejas vigas y el yeso desgastado. Harper se sentó en el borde de la cama, con una taza de té en la mano, mirando la pantalla brillante de su portátil. Hojas de cálculo, facturas, proyecciones financieras. Era el lenguaje que conocía. Pero ahora, por primera vez, se sintió distraída. No por la tormenta, sino por la mujer que la había sacado de quicio en menos de 48 horas. Avery Shaw no era fácil. Era una mujer de acero, con dedos manchados de aceite y una sonrisa que solo asomaba cuando se olvidaba de contenerla. Pero Harper había vislumbrado algo más discreto bajo la superficie, algo casi tierno, aunque viniera envuelto en sarcasmo y miradas cautelosas. El cursor parpadeó en la pantalla,
esperando a que terminara de escribir un pronóstico financiero. En lugar de eso, cerró la laptop al otro lado del camino de grava, en la pequeña casa detrás del garaje. Avery estaba descalza en su diminuta cocina, secándose el pelo con una toalla. La tormenta la había sorprendido camino a casa, calándola hasta los huesos. Tiró la toalla a un lado, apoyándose en la encimera, mirando la lluvia. Harper seguía allí, en el pueblo, luchando. Avery no se lo esperaba. La mayoría de la gente se derrumbaba bajo presión. Harper no. Al menos no todavía. Y eso, exasperantemente, le estaba ganando respeto. Abrió un cajón y sacó una fotografía. Era vieja y estaba un poco doblada. Era del tío de ella y Harper, con los brazos grasientos y orgullosos junto a una motocicleta recién reparada. Ese hombre creía en la gente, sobre todo en quienes no sabían creer en sí mismos. Avery recorrió el borde de la foto, preguntándose si era eso lo que había visto en Harper. La mañana siguiente, el garaje estaba empapado, pero aún con vida. La tormenta había pasado, dejando charcos y aire limpio a su paso. Harper ya estaba dentro cuando Avery llegó, portapapeles en mano, reorganizando las notas de sus citas. «Llegas temprano», dijo Avery entrando. «No pude dormir. Pensé que así tendría ventaja». Avery notó las tenues ojeras de Harper, el café recién hecho a su lado, la sutil tensión en sus hombros. «¿La tormenta te mantiene despierta?» Harper asintió. «Eso y todo lo demás». ¿Todo? Harper dudó. «Sigo pensando en mi tío. ¿Cuánto de su vida estuvo aquí? ¿Cuánto de ti formaste parte de ella?» La expresión de Avery se suavizó, sorprendida. Era como de la familia. «Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo», Harper sonrió levemente. Tenía la costumbre de hacer eso. Pasó un instante, lleno de un suave silencio. Entonces Avery señaló el banco de trabajo. «No vas a aprender sobre alternadores con hojas de cálculo». «¿Listo?» Harper asintió. «Siempre». A medida que avanzaba el día, el ritmo entre ellos cambió de nuevo. Donde antes había resistencia, ahora había una especie de sincronicidad. Avery guiaba, Harper absorbía. La grasa manchó la mejilla de Harper mientras se inclinaba bajo el capó de una camioneta, y Avery no pudo contener la risita que se le escapó. «¿Qué?», preguntó Harper. «Tienes más grasa en la cara que el camión». Harper se secó la mejilla. «Bueno, no estoy hecha para esto», Avery sonrió. «Lo estás haciendo bien. De verdad». Era algo sencillo de decir, pero Harper lo sentía en lo más profundo de su ser. Un elogio sincero y espontáneo de alguien que no lo daba a la ligera. Esa misma tarde, mientras Harper ordenaba piezas a mano, su teléfono vibró con un mensaje de un antiguo colega de Nueva York. «He oído que sigues en el campo. ¿Cuándo vuelves al mundo real?» Se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el pulgar sobre el teclado. Pensó en torres de cristal y luces fluorescentes. La ciudad que una vez había llamado hogar ahora se sentía lejana, como una versión de sí misma que había superado. No respondió. En cambio, levantó la vista y vio a Avery al otro lado de la habitación, inclinada sobre un carburador, con las mangas arremangadas y la concentración reflejada en su rostro. Harper observó cómo la luz del sol que entraba por la ventana alta iluminaba los destellos dorados de su cabello. Algo en su interior se transformó. Esa noche, Harper llevó 2 cervezas a la entrada del garaje. Avery se unió a ella sin decir palabra, tomó una y se sentó a su lado. El cielo era rosa y amplio, el tipo de espacio abierto en el que Harper nunca había aprendido a respirar hasta ese momento. Avery dio un sorbo y miró de reojo.
No estás aquí solo para vender tu mitad, ¿verdad? Harper dudó. Creía que sí, pero ahora no sé por qué. Harper giró el cuerpo para mirarla. Porque este lugar importa. Porque tú importas. Avery le sostuvo la mirada, el instante se alargó entre ellas como un alambre tensado. Cuidado, Harper. Empiezas a parecer que te importa un comino. Sí, dijo Harper en voz baja. Más de lo que esperaba, el silencio entre ellos se volvió denso de nuevo, ya no lleno de dudas, sino de algo frágil y nuevo. Ninguno se movió, pero todo había cambiado. La voz de Avery, al oírla, era más áspera de lo habitual. Esto no va a ser fácil, punto. No necesito algo fácil, dijo Harper. Necesito algo real y por primera vez, Avery no apartó la mirada. El garaje estaba en silencio esa noche. Todos los motores se habían silenciado. Las herramientas volvieron a sus lugares. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido entre ellos. Harper estaba de pie junto al banco de trabajo, dando vueltas distraídamente a una llave de tubo. Avery se apoyó en la pared del fondo, con los brazos cruzados, observándola. «¿De verdad que no duermes mucho, verdad?», preguntó Avery en voz baja y casi divertida. Harper levantó la vista. «Duermo, pero no cuando pienso». Avery se apartó de la pared y se acercó. «¿En qué estás pensando?». Harper dudó. «Todo. Este lugar. Mi vida. Tú». Avery se detuvo justo antes de llegar a ella. «Yo». Harper soltó una risita, casi avergonzada. «Sí, tú. Me sacas de quicio, y no sé si lo odio o lo necesito». Durante un largo momento, Avery no dijo nada. Luego extendió la mano, tomó con cuidado la llave inglesa de la mano de Harper y la dejó sobre el banco. «No eres el único que piensa», dijo en voz baja. A Harper se le cortó la respiración. Ahí estaba de nuevo, esa electricidad entre ellos, vibrando bajo la superficie. Esta vez, ninguno apartó la mirada. Misma tarde, todo había empezado a cambiar. Habían ido a recoger una pieza a un proveedor cercano. El trayecto fue corto, pero la tensión en el camión era intensa. Avery tenía una mano en el volante y el otro brazo fuera de la ventanilla. Harper estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando no mirarla fijamente. «Has estado callado todo el día», dijo Avery, sin apartar la vista de la carretera. «Estoy tratando de averiguar si me quedo». Los dedos de Avery tamborilearon una vez en el volante. «¿Y aún no lo sabes?». «No es propio de ti». Harper giró la cabeza. «No me conoces lo suficiente como para decir eso». Avery la miró a los ojos brevemente. «No». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. De vuelta en el taller, Harper se había tomado un descanso mientras Avery se sumergía bajo el capó del Mustang. Entró en la pequeña oficina y se sentó al escritorio, mirando una foto clavada en el tablero de corcho. Su tío, con una sonrisa de oreja a oreja, abrazando a una Avery mucho más joven. La mirada en sus ojos reflejaba confianza, la clase de confianza que no había sentido en nadie en mucho tiempo. No se dio cuenta de que Avery estaba en la puerta hasta que oyó su voz. «Él fue para mí más padre que mi verdadero padre». Harper se giró. «Significaba mucho para ti. Sí, él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Cuando yo no lo hice». Harper se puso de pie, con un tono más suave. «Creo que por eso nos dejó este lugar a ambos. Sabía que nos necesitaríamos el uno al otro». La risa de Avery fue seca. «Apenas nos sobrevivimos, pero sobrevivimos». Avery la miró largo rato. «Sí, lo estamos». De vuelta en la tienda,
El silencio entre ellos se había convertido en algo más, algo frágil, esperando ser roto. Avery se acercó lentamente. No sé qué hay entre nosotros, Harper. Pero ahí está, y cada vez es más difícil ignorarlo. No quiero ignorarlo, susurró Harper. Avery extendió la mano y limpió una mancha de grasa de la mejilla de Harper. Sus dedos se quedaron ahí un segundo más de lo debido. No se me da bien esto, dijo. Relaciones, sentimientos, la voz de Harper era firme, pero su pulso se aceleraba. Yo tampoco. Pero estoy cansada de fingir que no lo siento, y entonces, lentamente, como la noche se inclina hacia el amanecer, sus labios se encontraron. No fue un encuentro apresurado ni apasionado. Fue cauteloso, una pregunta y una respuesta envueltas en un instante suave y sin aliento. Avery se apartó primero, con el ceño fruncido. No deberíamos, Harper asintió, con el corazón dolido. Lo sé. Avery se apartó, la conexión se rompió como un cable roto. Trabajamos juntos. Es un lío. Complicado. No te pido promesas, dijo Harper. Solo honestidad. No sé si puedo darte eso ahora mismo. Harper tragó saliva con dificultad. Entonces esperaré hasta que puedas. Día siguiente, las cosas volvieron a cambiar, pero no como Harper esperaba. Avery mantuvo las distancias, refugiándose en el silencio y las respuestas breves. Trabajó más duro de lo habitual, sin apenas mirar a Harper. Harper intentó fingir que no le dolía. Cuando un cliente trajo una camioneta abollada, Harper se ofreció a echarle un vistazo, pero Avery se le adelantó con un seco, ya la tengo. El muro había vuelto, más alto que antes. Esa noche, Harper se sentó sola afuera, observando el destello de las estrellas sobre los árboles. Pensó en el contacto, no en su dulzura, sino en el miedo que le siguió, y se preguntó si ese miedo sería lo que los desharía a ambos. Dentro del garaje, Avery estaba sentada en el suelo de cemento, con la espalda contra la pared y los puños apretados. Había tocado a Harper. Había querido tocarla. Pero el peso de todo, del pasado, del garaje, de lo que podía perder, la oprimía como un torno. Aún así, al cerrar los ojos, solo veía el rostro de Harper. Cielo se abrió al final de la tarde, derramando lluvia sobre la ciudad en pesadas e implacables cortinas. Las luces del garaje parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Un trueno resonó en la distancia, como si la tormenta de afuera fuera solo un reflejo de todo lo que Harper sentía por dentro. Se secó las manos con una toalla y la arrojó sobre la encimera. Avery apenas le había hablado en todo el día. Nada de bromas, ni roces accidentales de dedos al pasarle una herramienta. Solo fría profesionalidad. Fue peor que una pelea. Fue como si la borraran. Harper nunca había sido de las que perseguían. En Nueva York, mantenía todo limpio. Nada de emociones desordenadas. Pero algo en Everett hacía que todas sus reglas parecieran anticuadas. La puerta se abrió de golpe. El viento y el agua entraron con fuerza. Avery entró corriendo, empapada hasta los huesos, con una caja de bujías empapada en los brazos. Maldita sea la entrega. La dejó afuera en la tormenta, murmuró, dejándola en el banco. Harper se acercó, tomó una toalla y se la entregó sin decir palabra. Avery la tomó con un gesto de la cabeza. Gracias. Harper se cruzó de brazos. ¿Vamos a hablar de ello o seguiremos haciendo como si nada? Avery se quedó paralizado mientras limpiaba. Harper, no te estoy pidiendo una relación.
No te pido que cambies tu vida, pero no me ignoraré como si fuera un error. No fuiste un error. Entonces, ¿por qué me tratas como tal? Los hombros de Avery se tensaron. Porque no sé cómo hacer esto, no te pido que lo sepas, dijo Harper, alzando la voz. Te pido que lo intentes. Afuera llovía a cántaros. Por un instante, el trueno fue la única respuesta. Entonces Avery avanzó lentamente. Me das miedo, Harper parpadeó. ¿Qué? Eres inteligente, astuto e imposible de ignorar. Y me haces desear cosas en las que nunca me he permitido creer. Harper tragó saliva con dificultad. Entonces no huyas. No voy a huir, dijo Avery. Estoy luchando contra el instinto de paralizarlo todo antes de que pueda doler. Harper extendió la mano, cerca de la mandíbula de Avery. ¿Y si no duele? ¿Y si nos salva a ambos de algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos? Avery se inclinó ante el contacto, cerrando los ojos durante medio segundo. Entonces la tocó. No con la misma vacilación de antes. Esta vez fue feroz, impregnada de emoción, cruda y desprevenida. El tipo de contacto que hacía que Harper olvidara de qué ciudad era, qué trabajo había dejado atrás y por qué alguna vez pensó que estar sola era una fortaleza. Se separaron solo cuando la respiración lo exigía. Avery presionó su frente contra la de Harper. Estoy aterrorizado. La voz de Harper tembló. Yo también. Pasó otro instante. Entonces Avery rió suavemente. Pero sigues aquí, y eso significa algo. Harper sonrió a pesar de la emoción que se acumulaba en sus ojos. Sí, de verdad que sí. Pasó la tormenta, pero el aire seguía pesado y cálido. Terminaron el día trabajando codo con codo de nuevo, no solo como compañeros, sino de una forma más cercana. Algo indefinido, pero real. En un momento dado, Harper sorprendió a Avery observándola con una ternura que no había visto antes. ¿Qué? Preguntó Harper, bromeando. Avery se encogió de hombros. Me preguntaba cómo alguien como tú acabó bajo el capó de una camioneta Dodge, cubierto de grasa. Harper sonrió con suficiencia. Pregúntame de nuevo dentro de 6 meses. Puede que yo sea quien de las clases. Me gustaría eso. Más tarde, Harper se encontró de nuevo en la pequeña habitación del piso de arriba, sin poder dormir. Sacó su portátil, se quedó mirando el cursor parpadeante y lo volvió a cerrar. No había nada en Nueva York que la hiciera sentir así. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el garaje. Las luces seguían encendidas. Días siguientes transcurrieron más despacio. La lluvia había cesado, pero una niebla densa, baja y densa se había asentado en su lugar. Dentro del garaje, Harper sintió que reflejaba el ambiente entre ella y Avery. No habían hablado del contacto. No directamente, desde aquel momento eléctrico bajo la lluvia. Trabajaban juntos, bromeaban de pasada, compartían café y se miraban, pero nunca la conversación. Y empezaba a desvanecerse. Harper se quedó junto a la puerta abierta del compartimento, viendo cómo un coche salía del aparcamiento. Tenía los dedos manchados de grasa, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En algún lugar entre la risa de Avery y su silencio. Tras ella, Avery habló, ese tipo vuelve la semana que viene. Necesita un cambio de suspensión completo. Harper asintió. Lo anotaré en la agenda. Avery dudó y luego añadió, te has vuelto bueno en esto. Gracias. El silencio se prolongó entre ellos. Harper. Pero antes de que Avery pudiera terminar, el timbre del teléfono de la oficina los interrumpió. Harper se giró para contestar, y cuando regresó, Avery ya estaba bajo el capó de otro coche.
El momento había pasado. Esa noche, Harper estaba sentada a la mesa de la cocina de su pequeño apartamento del piso de arriba, mirando su teléfono. Un mensaje sin abrir de un antiguo colega parpadeaba en la pantalla. Tenemos una vacante. Vicepresidenta de estrategia. ¿Lo quieres? Era todo lo que solía desear, todo por lo que había trabajado, todo alrededor de lo cual había construido su identidad. Y, sin embargo, no se atrevía a responder. Pensó en Avery, en la mirada en sus ojos cuando dijo que tenía miedo, en el contacto, en cómo seguían dando vueltas alrededor de algo que ambas sabían que era real. Cerró el teléfono. Si Avery no quería esto, si no la quería a ella, Harper no estaba segura de cuánto tiempo más podría fingir que el silencio era suficiente. Al día siguiente, todo se quebró. Estaban en plena reparación. Harper estaba agachado junto a una rueda pinchada, Avery ajustaba el elevador, y la tensión era innegable. ¿Puedes pasarme la llave dinamométrica?, preguntó Harper. Avery se lo arrojó sin decir palabra. En serio, Harper lo captó, poniéndose de pie. Ya ni siquiera puedes mirarme. Avery se secó las manos con un trapo, con tono cortante. Estoy trabajando. Harper se acercó. No, me estás evadiendo. Avery no lo negó. Quizás sí. La voz de Harper tembló. Compartimos algo real. Me tocaste y luego te cerraste de nuevo. No puedo seguir adivinando qué es esto. Avery apretó la mandíbula. Te dije que no soy bueno en esto. No quiero perfección, dijo Harper. Quiero honestidad. Te quiero a ti, a tu verdadero yo, no a la que se esconde tras motores y medias sonrisas. Avery se dio la vuelta. Por eso no quería empezar nada. Porque siempre termina así. Harper respiró temblorosamente. Esto no ha terminado. A menos que tú quieras. Avery la miró. Por fin, la miró de verdad. Había dolor en sus ojos, pero también algo más. Arrepentimiento. Añoranza. No sé cómo ser suficiente para ti, susurró Avery. Harper le tomó la mano. Ya lo eres. Solo tienes que permitirte creerlo, pero Avery retiró la mano y se apartó. Necesito espacio. Y así, salió del garaje, dejando a Harper sola, en el eco de su propio latido. Las horas. Harper se quedó hasta tarde, limpiando herramientas que no necesitaban limpieza, organizando cajones que ya estaban en orden. Cualquier cosa para no pensar, para no sentir. Consideró volver a llamar a su antiguo trabajo, decir que sí, empezar de cero. Pero cada vez que imaginaba irse, pensaba en Avery, en su tío, en ese pueblito extraño que empezaba a sentirse como un lugar al que podía pertenecer. Así que se quedó. A la mañana siguiente, Avery no apareció. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo ausencia. Harper estaba sentada en la oficina, mirando el reloj. 10 minutos, 30, una hora. El silencio en el garaje era insoportable. Abrió la puerta del aparcamiento trasero y salió a la bruma matutina. Por un momento, creyó ver la camioneta de Avery calle abajo, pero era solo una furgoneta de reparto. Se le encogió el corazón. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, como si se estuviera conteniendo. Entonces oyó el motor. La camioneta de Avery entró en el aparcamiento, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. Harper contuvo la respiración. Avery salió lentamente, sin su ropa de trabajo habitual, solo vaqueros y una camiseta desgastada. Su expresión era indescifrable. Casi me voy, dijo Avery. La voz de Harper era apenas un susurro. ¿Por qué no lo hiciste? Porque cada camino que imaginé tomar sin ti me parecía equivocado.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Tengo miedo, repitió Avery, acercándose. Pero prefiero tener miedo contigo que vivir seguro sin ti. A Harper le picaron los ojos. Estaba esperando que dijeras eso. Se quedaron cara a cara bajo la tenue luz de la mañana. Sin ruido, sin herramientas, sin clientes, solo la verdad. Avery extendió la mano, rozando los dedos de Harper. ¿Puedo quedarme? Harper le tomó la mano con fuerza. Nunca tuviste que irte. Avery no soltó la mano de Harper. No de inmediato. El contacto, antes impensable entre ellos, ahora se sentía firme, real. Se quedaron en el terreno baldío detrás del garaje, con la grava crujiendo bajo sus botas mientras la brisa arreciaba y les tiraba suavemente del pelo. No quiero arruinar esto, murmuró Avery. Harper le apretó la mano. Entonces no lo hagas. Avery la miró con una expresión abierta por primera vez. No puedo prometer que no diré algo incorrecto ni me retractaré cuando las cosas se pongan difíciles. Harper negó con la cabeza. No te pido la perfección. Te pido que te presentes. Aunque tengas miedo, aunque tengas incertidumbre. Simplemente, preséntate. Avery asintió lentamente, como si aún se permitiera creer que era posible. Puedo hacerlo, dijo. Y eso fue suficiente. De vuelta en el garaje, el mundo volvió a la normalidad. Llegaban clientes, los motores rugían, las herramientas tintineaban, pero algo entre ellos había cambiado. La incomodidad había desaparecido. No del todo, pero en su lugar había una sensación de intención. Harper observó a Avery hablar con un cliente y se sorprendió sonriendo, cálida e involuntariamente. Avery, a su vez, rozó la mano de Harper con la suya al pasar, sutil, pero deliberado. No le pusieron nombre. Simplemente lo dejaron ser. Esa noche estaban sentados en la oficina clasificando facturas. El aire olía a aceite y café, y el sol proyectaba largas franjas doradas sobre el suelo de cemento. He estado pensando, dijo Harper, golpeando un bolígrafo contra una carpeta manila. Deberíamos arreglar la sala de espera. Quizás pintarla. Añadir café de verdad. Un lugar donde la gente no sienta que solo está matando el tiempo. Avery sonrió. ¿Te refieres a que se parezca más a un garaje boutique? Harper se rió. No te burles de mí. A la gente le importa la comodidad. A ti te importa la comodidad. Harper se encogió de hombros. Culpable. Avery se recostó en su silla, con los brazos cruzados tras la cabeza. De acuerdo, lo hacemos a tu manera. Harper arqueó una ceja. ¿Así nada más? Así sin más. Había una dulzura en la voz de Avery que no había sentido antes. Ni resistencia ni sarcasmo, solo confianza silenciosa. Harper no dijo nada más. Simplemente se quedó de pie, rodeó el escritorio y la tocó, despacio, sin prisa. Avery la atrajo hacia sí por la cintura y, en el contacto, sus dedos rozaron la tela de la camisa de Harper como si aún estuviera aprendiendo a sujetar a alguien sin armadura. No fue un toque de despedida ni imprudente. Era del tipo que decía, estoy aquí ahora. Quiero esto. Más tarde esa noche, condujeron hasta el lago a las afueras del pueblo. Harper nunca había estado allí. Avery abrió la marcha, con los faros delanteros abriéndose paso entre los árboles hasta que el sendero de grava se abrió a una amplia y oscura orilla. Salieron en silencio, de pie al borde del agua, con la plateada luz de la luna sobre la superficie. Avery hizo saltar una piedra, y la onda rompió la quietud. Este lugar me tranquiliza, dijo. Harper estaba a su lado. Tú me tranquilizas. Avery se volvió hacia ella, con una sonrisa torcida en los labios. Me hace sentir que podría tener un futuro, ¿ya lo crees?, susurró Harper.
Solo que nunca tuviste a alguien que creyera en ello contigo. Avery respiró hondo, dio un paso adelante y apoyó la frente en la de Harper. Entonces no te detengas. No lo haré. Sus manos se encontraron de nuevo. Sin fuerza, sin prisa, solo dedos entrelazados como si lo hubieran hecho desde siempre. Al día siguiente, pintaron la sala de espera. Avery se manchó más la cara que las paredes, y Harper no la dejó pasar. Compartieron café, listas de reproducción y risas que resonaban en las paredes del garaje con más fuerza que cualquier motor. Cuando se tomaron un descanso, Harper se sentó en la encimera y atrajo a Avery hacia sí. «Sabes», dijo, quitándose una mancha de pintura de la mejilla, «no he pensado en volver a Nueva York ni una sola vez hoy». Avery arqueó una ceja. «¿Es eso algo bueno?» Harper asintió. «Es estupendo». Avery la tocó a plena luz del día. Sin dudarlo. Un cliente que pasaba se quedó atónito. A ninguno le importó. Esa noche, Harper envió su último mensaje a Nueva York. «Gracias por la oferta. Pero estoy construyendo algo aquí, algo real. Mucha suerte encontrando a alguien más». Le dio a enviar y no miró atrás. 3 semanas después, el garaje ya no parecía el mismo. Las viejas sillas de la sala de espera habían sido reemplazadas por un sofá de cuero suave. Una nueva capa de pintura gris cálida cubría las paredes, antes descascarilladas. Una mesita albergaba una pila de las revistas de coches favoritas de Harper junto a una elegante cafetera que preparaba algo mucho mejor que el café de goteo quemado que solían servir. Los clientes notaron el cambio y se quedaban más tiempo gracias a él. Harper estaba de pie detrás del mostrador esa mañana, revisando órdenes de trabajo, con un lápiz escondido tras una oreja. Llevaba una camisa azul marino ajustada con el nuevo logo de la tienda, Collins & Shaw Auto. El nombre había sido idea de Avery. Cuando Harper protestó, diciendo que no necesitaba que su nombre estuviera ahí, Avery simplemente la miró y le dijo: «Reconstruiste más que la sala de espera. Mereces estar en la puerta». Y ahora estaba grabado en dorado sobre el cristal de la entrada. Harper se giró al oír la campana de la puerta. Avery entró, limpiándose la grasa de los dedos con una toalla, con el pelo recogido en un moño suelto y los ojos aún calientes por el sol. «La recogida del cliente está lista. ¿Quieres hacer la prueba de conducción?» Harper sonrió. «¿Me dejas otra vez al volante de un cliente?» «Supervisado», bromeó Avery. «No estoy completamente loco». Harper le lanzó las llaves. «Vamos». El viaje fue corto, solo una vuelta a la manzana, pero las ventanas abiertas y la brisa primaveral lo hacían sentir más grande, como si estuviera en libertad. Harper golpeaba el volante al ritmo de la música de la radio, mientras Avery la miraba de reojo. «Estás relajada», dijo. «Lo soy», admitió Harper. «No lo eras hace un mes». «No sabía que podía serlo», respondió Harper. «Este lugar, todo es diferente ahora». Avery apoyó el codo en la puerta, mirando hacia afuera. «Tú también me cambiaste». Harper lo miró. «¿Cómo?» «Me hiciste levantar la vista. Pasé tanto tiempo enterrado bajo máquinas y dudas. Olvidé lo que se sentía confiar en alguien». Harper extendió la mano y la apoyó sobre la de Avery. «Bueno, ya no estás solo». De vuelta en el taller, devolvieron la camioneta, firmaron los papeles y despidieron al cliente con sonrisas compartidas y las mismas manchas de grasa en las manos. Ahora eran un equipo. No solo 2 mecánicos. No solo 2 personas aprendiendo a amarse, sino compañeros en el trabajo, en la vida, en cada pieza rota. Decidieron reconstruir juntos. Esa noche, se sentaron en el techo del garaje, con las piernas colgando y unas cervezas en la mano. Abajo, el letrero de neón se encendió: Collins & Shaw Auto. Trabajo honesto, hecho para durar, punto. «Todavía no puedo creer que me dejaras convencerte de cambiar el nombre», dijo Harper,
chocando su hombro con el de Avery. Avery sonrió con suficiencia. No me convenciste. Simplemente me di cuenta de que no quería hacer nada de esto sin ti. Harper se volvió hacia ella. Eso es lo más romántico que has dicho en tu vida. Avery rió entre dientes. También es lo único romántico que he dicho en mi vida. Harper se inclinó y dijo en voz baja. Dilo otra vez. No quiero hacer esto sin ti. Harper la tocó, lento y seguro. El tipo de toque que ya no necesitaba explicación. El tipo que simplemente pertenecía. Más tarde, yacían uno junto al otro en el tejado, contemplando las estrellas. ¿Crees que a tu tío le habría gustado?, preguntó Avery en voz baja. Harper asintió. Creo que lo sabía. Creo que lo vio venir antes que nosotros. Avery sonrió. ¡Qué hombre tan listo! Nos dejó este lugar, dijo Harper. Pero el resto lo construimos nosotros mismos. Avery se acercó y entrelazó sus dedos.